Baruch Hashem. Bendiciones a todos, espero que se encuentren bien, que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom a todos. Gracias a Hashem, estamos comenzando un nuevo libro de Shemot, Éxodo, ¿sí? Gracias a Hashem hemos terminado el libro de Génesis y ahora comenzando un nuevo libro de Shemot que la verdad que es fascinante, ¿no? Ya hay personajes que ya no nos acompañan, que se introducen nuevos personajes. Nada más ni nada menos como Moshe Rabenu entra en esta parashá, el líder, el primer redentor del pueblo de Israel, el primer redentor del pueblo de Israel. Ustedes saben que con el comienzo del libro de Shemot también damos comienzo a un tiempo que en el pueblo de Israel se conoce como Shobabim. Shobabim, la palabra Shobabim significa algo así como traviesos o algo como rebeldes. Y se compone de 6 letras la palabra Shobabim. Las letras que componen la palabra Shobabim son las iniciales de las 6 primeras enseñanzas del libro de Éxodo. Y es un tiempo en el cual el pueblo de Israel incrementa la teshuvá, es decir, el arrepentimiento, ¿no? Oraciones de arrepentimiento. Sobre todo, oraciones de arrepentimiento, oraciones de teshuvá, de rectificación en cuanto a las transgresiones de inmoralidad sexual sobre el mundo, sobre cada persona. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde comenzamos a ver la intervención de Moshe Rabenu, de Hashem a través de Moshe Rabenu y de Aarón Jacoén, Aarón el sumo sacerdote, y donde comienzan a rectificarse, donde Hashem empieza a enviar plagas a la tierra de Egipto para refinar la generación que saldría de Egipto hacia la tierra prometida. Y en eso que Hashem envía las plagas, envía milagros, hace pasar al pueblo de Israel por medio del mar y los purifica, ¿sí? En medio de eso que es un tiempo de teshuvá. O sea, toda esa unción de milagros, toda esa unción de manifestación del Eterno está con nosotros más intensamente durante estas 6 semanas que vamos a estudiar las primeras 6 porciones del libro de Éxodo. Así que es un tiempo en el que todos aquellos que llevamos adelante, ¿no? Las oraciones con salmos, aumentamos la intensificación por rectificar toda esta clase de transgresiones que hoy en día son las más, lamentablemente no las más comunes. Bueno, diciendo ya esta novedad que siempre todos los años introducimos con el comienzo del estudio de la parashá Shemot, en la parashá de Éxodo, la enseñanza de Éxodo. En la enseñanza de esta semana, lo que sucede es que, bueno, el pueblo de Israel se hace un recuento. La palabra Shemot en hebreo no significa éxodo, haga la redundancia, ¿no? O sea, éxodo significa salida, pero Shemot no significa salida, Shemot significa nombres. Y los sabios le pusieron Shemot por la cantidad de nombres que se introducen en esta enseñanza. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando Hashem se le revela a Moshe y le dice: ¿y cómo me revelaré? Y le dirás: seré el que seré. A los patriarcas, Hashem no se le había revelado como el nombre sagrado, ¿no? De Yud Hei Vav Hei, sino que se había revelado a través de un solo nombre. Y como el nombre seré el que seré revela una manifestación de atributos de Hashem, es donde nosotros comenzamos a ver a partir del estudio de este libro diferentes manifestaciones del Eterno. Entonces, por eso los sabios pusieron Shemot, nombres, porque vemos los distintos nombres del Eterno, a través de los cuales Él comienza a manifestarse con el pueblo, con la creación. El pueblo de Israel vemos que cae en esclavitud, que los egipcios esclavizan al pueblo hebreo, que nace Moshe, vemos el nacimiento de Moshe a lo largo de esta parashá, vemos cómo el faraón decreta una matanza sobre todos los niños varones y da una orden a las parteras de que dejen vivir a las niñas, pero a los niños que debían matarlos. Vemos cómo Moshe se salva milagrosamente, es adoptado luego por la hija de faraón, le es dado de vuelta a su madre porque busca una nodriza hebrea, una mujer que lo críe. Justamente gracias a Hashem era la madre de Moshe la que lo cría,
luego lo lleva, una vez crecido el niño, a la hija de Faraón. Hay unos sucesos que tienen que ver con la vida de Moshe. Moshe interviene. Cuando un egipcio estaba azotando a un hebreo y Moshe, defendiendo al hebreo, le quita la vida, asesina y mata al egipcio, y luego cuando se descubre el hecho, pensando él que no se había descubierto, sale huyendo de la tierra de Egipto. Y en eso que él toma esposa, se va a la casa de su suegro, yendo a pastorear las ovejas de su suegro, se le revela a Hashem en medio de una zarza ardiente, lo comisiona y lo envía a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Eso es toda la parashá que tenemos en esta semana, 6 capítulos completos. Y la verdad que algo que podemos notar, por ejemplo, es que Egipto tiene algo, el lugar de Egipto tiene algo bastante interesante. Ustedes saben que nosotros cuando decimos, por ejemplo, en la ciudad cuando decimos Jerusalén, en la traducción, o sea, en español nosotros decimos Jerusalén, pero en hebreo Jerusalén, aunque en español cuando uno dice Jerusalén se entiende como singular, como una sola ciudad, en hebreo se dice Yerushalayim. Y esas últimas palabras que terminan con am, o sea, con una mem, con una letra mem, es un prefijo que denota pluralidad. Por ejemplo, cuando decimos am, en hebreo decimos am es pueblo, pero si decimos amim, es pueblos. Si decimos malach, es enviado, un ángel. Pero si decimos malachim, estamos diciendo enviados, ángeles. Sin embargo, cuando traducimos, decimos Jerusalén, pero en hebreo no existe Jerusalén en singular, existe Jerusalén en plural, Yerushalayim. Eso es porque existen 2 Jerusalén, una terrenal y otra celestial. De la misma manera, Egipto, aunque cuando lo decimos en nuestro lenguaje, ¿no?, español, denota una sola ciudad, un solo país, Egipto, en hebreo se dice Mitzrayim, y es plural, porque así como existe una Jerusalén, una terrenal y otra celestial, también existen 2 Egiptos, uno terrenal y un Egipto espiritual. Entonces, entendiendo esos conceptos, ¿no?, cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee la palabra, no está leyendo simplemente algo que pasó en un plano físico, sino algo que pasó en un plano espiritual, pero que lo espiritual es eterno. Por lo tanto, todo eso, todo lo que leemos, no son nada más ni nada menos que dimensiones, no son nada menos que patrones espirituales que vemos, que nosotros podemos hoy en día ver representados en la actualidad, en los días que vivimos, hoy en día, en el presente. Entonces, nosotros podemos ver a partir del comienzo de la parashá de Shemot que todos los escenarios que vivieron los hijos de Israel en el desierto, los patriarcas, los profetas, o los hijos de Israel esclavos en Egipto, todos los maltratos que padecieron, no son solamente algo que ocurrió en el tiempo, sino que revela una opresión a nivel del alma y que parte de las personas experimentamos en este Egipto moderno. Una vez, a lo largo de esta semana, yo meditaba, no tenía mucho tiempo para dedicarme al estudio, pero sí había algo que ayer traía a mi memoria continuamente. Era algo que había leído hace unos años atrás, en un midrash muy antiguo, que este midrash que les voy a contar se deriva del versículo donde dice que los egipcios hicieron construir a los hijos de Israel las ciudades de Pitón y Ramesés. Dice que este midrash cuenta que uno de los castigos que los egipcios ponían a los hijos de Israel era que los hacían construir ciudades en terrenos arenosos, en terrenos muy movedizos. Y las personas que conocen un poco de construcción, ¿no?, y que no hay que ser muy erudito en eso, saben que para construir una casa o una ciudad hay que hacerlo sobre cimientos sólidos. Hay que hacer un encadenado, hay que hacer buenas columnas. ¿Para qué? Para que cuando venga una tormenta, un viento, o con el paso de los años, lo que se vaya a construir no se derrumbe. Entonces, ¿cuál era el fin de que los egipcios hicieran construir a los israelitas ciudades enteras sobre terrenos arenosos, movedizos? Era que prácticamente antes de terminar las construcciones, siempre llegaban fuertes tormentas, vientos, o por razones X,
todo lo que ellos construían se derrumbaba. Entonces tenían que volver a construirlo. Entonces estaban 5 años, 10 años construyendo y venía una tormenta, un viento fuerte o había un fallo y por las condiciones del terreno de construcción se derrumbaba y tenían que volver a construir una vez más. Entonces, claro, llegaban al fin de los días los que construían, ¿no? Los que estaban como esclavos, y todo lo que ellos hacían no tenía sentido. Vivían construyendo para que al fin del día, 5 o 10 años, todo lo que hicieran se derrumbaba y así pasaban toda su vida. Eso lo que causaba en los esclavos hebreos era que todo lo que ellos hacían nadie gozaba, nadie se beneficiaba de lo que ellos hacían. Y todo lo que ellos construían, los que lo hacían trabajar, no perduraba en el tiempo. Entonces, todo lo que ellos hacían era como que al final de los días, ya entrando a sus últimos días, eso los afligía. Los afligía más que estar esclavos, encadenados o cualquier otro tipo de tortura. Porque no hay nada, imagínense una persona que emprende un proyecto, decide emprender una empresa o iniciar una relación, ya sea de amistad o amorosa, y que pasan 5 o 10 años y no fructifica. Está todo el tiempo trabajando, echándole fuerza, echándole ganas, y pasan 5 o 10 años y lo que construyó se derrumba, por X razón. Una mala jugada, una mala noticia, lo que fuese, y todo eso se derrumba. Empieza otra vez, dice, bueno, voy a intentarlo otra vez. Y echa más ganas, otra vez. Ya pasaron 5, 15, 10 años. Entonces, vuelve a trabajar, vuelve a emprender. Empieza, busca otro socio, emprende una empresa, tiene otro proyecto, empieza otra relación, lo que sea. Pasan 5 años más, y todo lo que hace al fin y al cabo se derrumba. O sea, todos esos años no es que se desperdicia, es que estuvo trabajando para el fin del día no ver beneficios. Vuelve a hacerlo otra vez más, toma más fuerza, decide emprender otra vez otro viaje en su vida. Y al fin de 10, 15 años, otra vez todo lo que hace se derrumba. ¿Ustedes pueden imaginarse lo que puede sentir una persona en esas condiciones al final de su vida? Que pasaron 50 años de su vida y todo lo que construyó no perduró en el tiempo. Sus descendientes, sus hijos, no gozan de lo que construyó. Se pasó toda su vida trabajando, toda su vida echando fuerza, toda su vida emprendiendo. Y al fin del día es como si estaría nuevamente empezando de nuevo, sin nada. Yo creo que no hay nada peor para una persona experimentar tal sentimiento, de que toda su vida se perdió, todos sus esfuerzos se fueron en algo que al fin del día no ve retribución. Nadie goza de lo que esa persona construye. Esa era la clase de castigos que los egipcios imponían para los hijos de Israel cuando estaban en Egipto. No eran castigos que, bueno, te vamos a encadenar, te vamos a poner un calabozo, no. Eran castigos muy psicológicos, muy emocionales. Y en esta generación, que es muy emocional, que juega mucho la psicología en las masas por parte de los gobiernos, es donde comienzan a manifestarse esta clase de castigos, esta clase de, como quien dice, de opresiones, como decimos, ¿no?, en este Egipto moderno que estamos viviendo. Pero todo eso que los hijos de Israel experimentaron en la tierra de Egipto, comenzó a ver su finalidad, comenzó a ver su cese. ¿En qué momento? Cuando Moshe Rabenu hizo su aparición, después de haber sido comisionado en privado por Akadosh Baruj Hu, por el Santo, bendito sea. Cuando Moshe se reveló a Israel, todos esos sufrimientos comenzaron a ver su fin. Pero es una realidad que no terminaron en Egipto. Porque los sufrimientos son el ambiente de Egipto. Es decir, cuando Moshe se revela y va enviado por parte de Akadosh Baruj Hu junto con Aarón, su hermano, a los hijos de Israel, todos esos sufrimientos no es que terminaron en Egipto. Comenzaron a ver su fin en Egipto. Pero esos castigos terminaron una vez que el pueblo de Israel salió de Egipto, juntamente con Moshe Rabenu y con Aarón Jacoén. Ahora, nosotros dijimos que vivimos
en un Egipto moderno, y que lo que existe en nuestros días es una opresión a nivel espiritual. Nuestros sabios establecieron una máxima que pasó a ser como una profecía, porque ellos dijeron que así como sucedió con el primer Redentor, así sucedería con el último Redentor. Porque Moshe Rabbeinu es el prototipo de Mashiach. Él es el primer Redentor del pueblo de Israel. Él es el que se reveló, habló, hizo señales en Egipto, dirigió al pueblo, se enfrentó contra Faraón, sacó al pueblo de Egipto, mostró señales a través del paso de Israel en el desierto e introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Él es el prototipo más perfecto que nosotros vemos del Mashiach, del Mesías prometido a la casa de Israel, el que nos haría entrar de una vez y para todas, de una vez y por siempre, nuevamente al jardín del Edén, a la edad milenial, al tiempo mesiánico. Acá un poquito de agua. Curiosamente, la gematría, valor numérico, ustedes saben que, bueno, los que están del otro lado saben que en esta casa estudiamos letras hebreas, leemos la parashá en hebreo, y bueno, toda letra hebrea se le asigna un valor numérico. En el hebreo, las letras hebreas, cuando uno ve las letras hebreas, no ve solamente letras, sino que ve también números. Por lo tanto, las sumatorias en hebreo se hacen tanto con letras, o sea, son tanto letras como números. Por lo tanto, cuando uno lee una palabra, ve también una suma numérica. O sea, la suma de las letras arroja un valor numérico. Y curiosamente, la suma numérica, el valor numérico de la palabra Shiloh, que es uno de los nombres para el Mesías, tiene el mismo valor numérico que la palabra Moshe. Por lo que Moshe es aquel de quien Jacob dijo, hasta que venga Shiloh, hasta que venga el Mashiach. Por lo que Moshe fue un Mashiach, un tipo de Mashiach para el pueblo de Israel. Al igual que Moshe, entonces vemos que a través de Moshe podemos revelar, también se nos revela a nosotros, el prototipo del Mashiach, de cómo se revelaría el Mashiach, el enviado de Akadosh Baruj Hu para todas las naciones. Moshe fue un redentor, pero fue un redentor para el pueblo de Israel. Sin embargo, el Mashiach, el final redentor del pueblo de Israel, no solamente redimiría a Israel, sino que sería un Mashiach para todas las naciones. Por lo tanto, la forma, los patrones que vemos a lo largo de la vida de Moshe Rabbeinu revelan el diseño de cómo se revelaría el último y final redentor del pueblo de Israel. Al igual que Moshe, al momento de nacer, se decretó una matanza sobre los niños varones. De la misma manera, con el segundo y final redentor, habría peligro de muerte al momento de su revelación en el mundo. Y nosotros podemos leer que en los días de Herodes, cuando Yeshua estaba a punto de nacer, se le anunció al rey de Roma que iba a venir un redentor y que iba a liberar al pueblo. Y por lo tanto Herodes manda una matanza sobre todos los niños. Por lo tanto, así como Moshe tuvo que ser oculto, de la misma manera Yeshua, al momento de nacer, tuvo que ser oculto. Al igual que Moshe fue rechazado por sus hermanos, el segundo redentor también sería rechazado por sus propios hermanos. Podemos ver en Moshe, por ejemplo, cuando vienen y le dicen: ¿quién te ha puesto por gobernador por rey sobre nosotros? A Moshe no solamente se le dudaron sobre él cuando él se revela por primera vez en Egipto, sino que a lo largo de su liderazgo por el desierto, guiando al pueblo de Israel, muchas veces también se le revelaron sus propios hermanos y dudaron de su liderazgo. Así como sucedió con Moshe, de la misma manera sucedería con el final y último redentor. Por lo tanto, no es algo nuevo que en el momento en que se reveló Yeshua, sus hermanos hayan dudado de su liderazgo, de su mesianidad, y que a través de pasar por este desierto,
por este desierto que nosotros vivimos hoy en día, no es raro pensar que también en nuestros días aún sus hermanos siguen dudando de su legalidad como rey Mashiach. Al momento en que Moshe aparece, se manifiesta a sus hermanos con un nombre egipcio y luego se ocultó en la tierra de los gentiles. El nombre de Moshe se cree que no es un nombre hebreo, sino que es un nombre egipcio, porque se lo puso la hija de Faraón. Sin embargo, muchos comentaristas dicen que la hija de Faraón, al convivir, al estar rodeada con hebreos, dicen que aprendió algo de hebreo, entonces le puso un nombre hebreo. Bueno, si fuese por interpretar a favor siempre de la palabra, entonces podríamos decir que está bien, pero entendiendo que es la hija de Faraón, no necesariamente tendría que ser así, porque al igual que pasó con Yosef, que recibió un nombre egipcio, también Moshe recibió un nombre egipcio, un nombre pagano, podríamos decir. De la misma manera, Yeshua, nuestro Mashiach, también recibió un nombre pagano por parte del imperio que reinaba en sus días. Y aquí en Occidente se lo conoce como Jesús el Cristo, cuando realmente ese no es su nombre. Así como Moshe, cuando se reveló al pueblo de Israel, luego de que se rebeló y se ocultó, y fue y se ocultó en la tierra de los gentiles, de la misma manera Yeshua, cuando se rebeló, se ocultó y fue ocultado en la tierra de los gentiles. Porque si vemos cuál es el pueblo que hoy en día habla de las enseñanzas de Mashiach, con un nombre que no es el nombre del Mashiach, ese es el pueblo de Occidente, es el pueblo de donde está la tierra de los gentiles. El Midrash Rabbah hace un comentario interesante sobre eso que Moshe se presenta con un nombre egipcio y se oculta en la tierra de los gentiles. El Midrash Rabbah pregunta, ¿era Moshe un nombre egipcio o era un nombre hebreo? Y el Midrash mismo responde y dice, no, Moshe era un hombre hebreo, pero su vestimenta era egipcia. Todos los que sabemos que los dichos de los sabios no son simplemente dichos de que, bueno, traía ropas, alhajas de Egipto, no, las ropas, las vestimentas, ¿sí? Son la forma en la que uno, en lo natural, cuando dice la afinada Mirta, ¿no? Como te ven te tratan, dice, si te ven mal te maltratan, y si te ven bien te contratan. Entonces, cuando uno ve la apariencia de una persona, a uno ya lo juzgan, a uno ya es como que la vestimenta de la persona, aunque sea una persona culta y entendida y estudiosa, aunque esté mal vestida, lo van a tratar como tenerlo lejos, ¿viste? O si una persona indocta que no sabe mucho de negocio ni nada, pero se pone un traje, ustedes pongan su traje y salgan por la calle, todo el mundo se va a dar vuelta a verlo. Nos pasa a nosotros cuando venimos caminando para la escuela, todo el mundo te mira, ¿de dónde salieron? Es una realidad. Su vestimenta era egipcia, dijeron los sabios, porque la forma en cómo se reveló al pueblo no era una forma en que el pueblo de Israel esté acostumbrado o esperaría que se revelara el Mesías de Israel, el Redentor de Israel. De la misma manera, Yeshua no es romano, Yeshua es hebreo, pero sus ropas son romanas, porque así es como lo ven nuestros hermanos judíos. Ellos ven a alguien que dice ser el Mesías, pero a la vez dice ser Dios, cuando realmente no es así. Así es como el pueblo cristiano lo revela al mundo, y está mal lo que están haciendo. Porque Mashiach dijo, yo voy a mi Padre, vuestro Padre. Es decir, Mashiach se separa, porque Hashem no comparte su gloria con nadie. La gloria del Creador es la gloria del Creador, y la gloria del Hijo es la gloria del Hijo. Pablo de Tarso, el rabino Shaul, también dice, hay un solo Dios, el Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Y lo aclara, él es un hombre, no es un semidios como el pueblo occidental dice, pero así es como el pueblo occidental lo quiere revelar al mundo, diciendo que hacen mal la tarea. Entonces, ¿es Jesús un hombre romano o un hombre judío? Es un hombre judío, pero sus ropas son romanas. Como fue el primer redentor, así será el último redentor. Así como el primer redentor estuvo oculto en el polo opuesto de Israel, que es Egipto, así también el Mashiach debe estar oculto en un polo opuesto posterior de Israel, Edom. En la literatura rabínica, Edom es un término para el cristianismo. Mashiach está oculto en el cristianismo,
tal como Yosef y Moshe estuvieron ocultos en Egipto. El profeta Isaías viene y dice, en Isaías 63, versículo 1 al 4, dice: ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestiduras teñidas, este que es majestuoso en su vestidura y que marcha en la grandeza de su poder. Yo soy el que hablo justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué tienes tú vestiduras rojas y tus vestidos como el que pisa en el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los he pisado en mi furor y los he pisoteado en mi ira, y su sangre ha salpicado mis vestiduras, y he manchado todas mis ropas, porque el día de la venganza estaba en mi corazón, y el año de mis redimidos había llegado. El Rab Moshe Haim Luzzatto responde a este versículo de Isaías y dice: ¿Quién es este que viene de Edom? Y el Rab Moshe Haim Luzzatto dice: este que viene de Edom es el justo por excelencia. Este es el Mesías sufriente, el hijo de Yosef, el hijo de José. O sea que no es una locura pensar que el Mashiach fue oculto en la tierra de los gentiles, en el cristianismo, y que se revelaría desde la capa de impureza del cristianismo para traer la redención a todas las naciones. Por eso es necesario en este tiempo revelar al Mashiach a través de las Escrituras, a través de cada parashá, como venimos haciendo a lo largo de estos estudios de la Torá en este año. Este es el año en donde debemos revelar a Mashiach, en donde debemos revelar incluso los cálculos matemáticos de la Torá que hablan del nombre de Yeshua grabado en las Escrituras, desde Bereshit hasta el fin de los profetas, desde Bereshit hasta el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Este es el año en el que debemos revelar a Mashiach y debemos mostrarle al pueblo de los gentiles, al pueblo cristiano, que el Mashiach que predican no es el Mashiach correcto, que el Mashiach que predican se llama Yeshua, que es judío y que enseñó la Torá al pueblo de Israel, y de enseñarle a nuestros hermanos judíos que la persona que ellos hablan de Yeshua, respectivamente, de que ellos hablan de Jesús el cristiano, no es realmente un pagano, no es un falso profeta, no es alguien que cuando estaba a los pies de su discípulo malinterpretó la Torá y entonces se fue y creó el cristianismo y etcétera, etcétera, como dicen ellos, para salvaguardar el pellejo de su reputación, por no querer demostrar que se han equivocado durante tantos años al hablar mal de Yeshua. Debemos mostrarle que Yeshua es el verdadero Mashiach, el Mashiach que se reveló en sus días, se ocultó por un tiempo y se ocultó en la tierra de los gentiles, el pueblo cristiano. Pero es nuestro deber en este tiempo revelarlo desde esa tierra para mostrarlo a todas las naciones como el último y final redentor de todas las naciones. No obstante, este gran misterio también lo declara el santo y bendito sea a Moshe Rabenu en el momento en que lo comisiona. Como podemos ver, cuando Hashem llama a Moshe Rabenu, algo que me llamaba la atención mientras leía la parashá de la semana, es que cuando Hashem le dice a Moshe, dice en Shemot capítulo 4, y les voy a leer un poco, dice: entonces Moshe respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, dice, y tampoco van a oír mi voz, porque ellos van a decir: no te ha aparecido Adonai. Adonai le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra, y la echó en tierra, y se hizo culebra, y Moshe huía de ella. Entonces dijo Adonai a Moshe: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Adonai, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo además a Adonai: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la primera carne. Esto es algo tremendo, esto está buenísimo. Porque fíjense que cuando Moshe le dice: pero ellos no me van a creer, no van a creer que yo soy el primer redentor de Israel, que tú me enviaste para sacarlos de Egipto. Entonces Hashem dice: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y le dice: una vara, arrójala a la tierra. Y cuando la vara de Moshe estaba en su diestra, porque el pastor siempre la tenía en su diestra, en la mano derecha, porque la mano derecha representa autoridad.
la tenía en su diestra y la tenía en alto. Entonces Hashem le dice, arrójala a tierra. Y cuando la arroja a la tierra, abajo de todo, a lo más bajo, a lo más llano, se transforma en una serpiente. Ese patrón profético nos habla de que el Mashiach, que tiene el bastón del mando, el cetro de justicia de Hashem, el que está a la diestra de Hashem, al principio de la creación estaba a la diestra del Padre, en lo alto, al lado del Creador. Pero cuando Hashem lo envía al mundo para que haga una intervención divina, lo arroja a las más profundidades, a la tierra misma, el plano más material y oscuro que existe en las creaciones de Akadosh Baruj Hu, se transforma en una serpiente. La palabra hebrea para serpiente es nahash. Si uno suma las palabras nahash, es una letra nun que vale 50, una letra het que vale 8 y una letra shin que vale 300, suma 358. El mismo valor numérico que la palabra hebrea Mashiach. Por lo que la serpiente, el bastón de Moshe, que se convirtió en serpiente y culebra, está hablando del Mashiach, de cómo se revelaría el Mashiach en los tiempos de que haría su intervención en la creación de Akadosh Baruj Hu. Porque al principio estaría realmente en lo alto, pero cuando Hashem lo envía, lo haría descender hasta lo más bajo, volviéndolo como algo que está completamente rodeado de polvo. Y bueno, no es el tiempo, ¿no?, de interpretar correctamente ese versículo que tan mal interpretan nuestros hermanos, que queremos tanto y que anhelamos que retornen a la senda de la Torah, cuando dicen en Filipenses 3, no me acuerdo cuál es la cita exacta, pero que dicen, y estando en la condición de Elohim, de Dios, ¿no?, se hizo como hombre y no tuvo que, no me acuerdo cómo es que dice realmente, así lo dice, y estando en la condición de hombre, acá, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Mashiach Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es interesante este pasaje, porque, claro, todos se toman de este pasaje para interpretar que Jesús era Dios. Sin embargo, dice, en la condición, el cual siendo en forma de Dios. Nosotros no podemos interpretar el pasaje de Filipenses sin antes entender las demás cartas que Rabino Shaul había escrito. Las cartas a Timoteo, las cartas a Tito, la carta a los Gálatas, a Corintio, ¿sí? En Timoteo, capítulo 2, versículo 4, creo que esa es la cita, dice, hay un solo Dios, el Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Por lo tanto, si el apóstol Pablo dice que Yeshua HaMashiach era un hombre, entonces ¿cómo luego puede venir y a insinuar que Yeshua HaMashiach era, no, Dios no lo permita, era Dios mismo? Eso es una aberración, eso es una mala interpretación de todo Occidente. Y es casi loco pensar de que todo un continente haya caído en la mala interpretación de esos escritos. Es una locura pensar de que todo un continente haya caído en la mala interpretación de esos escritos. No es que Yeshua era Dios, todo lo contrario, sino que estando en la condición de Dios. Es decir, la palabra para Dios era Elohim, porque Hashem le dice, en ese pasuk le dice a Moshe, ve y tú serás como Dios para tu hermano Faraón, y él será tu boca. Él hablará por ti y tú serás como Dios para él. Es decir, como mi representante legal. Porque el único que es el representante legal de Dios en la tierra, representante, no Dios, es el Mashiach. Por lo que el primer redentor de Israel fue como Dios para el pueblo de Israel. Fue como el representante legal de Dios para el pueblo de Israel. Por eso es que Hashem le dice a Moshe, tú serás como Dios para tu hermano Moshe. Tú serás mi representante en la tierra, Moshe. Para eso te comisiono. De la misma manera, el final y último redentor sería el representante legal de Dios en la tierra, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Esa es la forma correcta de interpretar el versículo. Esa es la forma correcta de interpretar los escritos del apóstol Pablo. Porque dice, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se hizo, dice,
lo voy a citar otra vez, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, es decir, se humilló a sí mismo, es decir, tenía toda la autoridad y toda la legalidad para tomar el reino de Israel y para traer la redención para todo Israel. Sin embargo, Mashiach decidió humillarse a sí mismo, decidió realmente dar su vida por expiación de las transgresiones del pueblo de Israel y traer una redención completa. No como Mashiach reinante en sus días, sino como un Mashiach sufriente, como un Mesías leproso que da su vida en lugar de los demás. Y eso es la condición que Moshe revela cuando le dice, mete tu mano en tu seno, le dice, la mano derecha, y sácala. Y cuando la saca era leprosa. Es decir, que la diestra de el Mashiach, en su primera revelación, cuando sale de lo oculto, estando en el seno, se presenta como un Mashiach leproso, como un Mashiach sufriente, como uno que da su vida por las transgresiones, para expiar las transgresiones del pueblo de Israel. Y luego le dice, métela nuevamente en tu mano y la vuelve a ocultar. Si ustedes ven el patrón en la vida de Moshe, siempre hay una revelación y un ocultamiento. Una revelación y un ocultamiento. Entonces Mashiach se revela como un Mashiach sufriente, como un Mashiach leproso, que teniendo toda la legalidad del Creador y toda la legalidad en la tierra para tomar el reino de Israel y traer la redención de Israel, se humilla a sí mismo, se despoja de la condición de representante de Dios en la tierra, como Mashiach reinante, que trae el establecimiento del reino de David, y da su vida para expiación del pueblo de Israel, y se vuelve a ocultar en la tierra de los gentiles. Vuelve a ocultar la mano leprosa en el seno de Abraham. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Mashiach. Pero luego cuando la saca, dice, saca tu mano otra vez, y la vuelve a revelar. Y se había hecho como la primera carne. Como la primera carne denota, ¿no?, una expresión como en el principio. Es decir, y en el principio el verbo era con Dios. Es decir, en el principio Hashem creó la luz. Toda esa palabra, como la primera carne, nos retrotrae a ese escenario. A un escenario donde la mano ya no es leprosa, sino que es una mano que está sana, que es como el Mashiach reinante, el Mashiach hijo de David. Y ese es el Mashiach que está oculto en la parashá de la semana. Cuando Moshe se reveló, hizo señales y dio directivas, y quienes lo reconocieron fueron tras él en busca de la libertad. Cuando Yeshua se reveló, hizo señales y demostró que él es el Mesías prometido por Dios en la Torá, muchos lo siguieron, y él dio directivas. Y una de las directivas que Mashiach dijo fue Shema Israel. Mashiach dijo, le preguntaron a Mashiach, ¿cuál es el maestro? Le dice un rabino, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Y Mashiach no dudó en contestarle. Le dijo, Shema Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios es uno. El Señor tu Dios uno es. No hay otro fuera de él. El rabino que estaba al lado dice, maestro, bien has dicho. Él es uno y no hay nada ni nadie fuera de él. Estas son las directivas que Mashiach reveló. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos de Occidente vienen y dicen que Él es Dios en 2 personas, Dios en 3 personas, de que Él es Padre, Hijo y no sé qué otras cosas inventan? Cuando realmente Mashiach dijo, hay un solo Dios, el Padre. Hay un solo Dios, no hay otro. Shema Israel, dijo Mashiach. Nosotros somos, en este tiempo, el eco de las palabras de Mashiach. Cuando nosotros leemos y hablamos, repetimos, las palabras de Mashiach, con la conciencia que Mashiach la dijo, con el bagaje espiritual de Israel que Mashiach lo dio, entonces nuestras palabras son el eco de Mashiach en la tierra. Y cuando nosotros declaramos realmente una sanidad, entonces esa sanidad se efectúa. Pero para obrar tales milagros y señales hay que caminar como Mashiach caminó en la tierra. Mashiach dijo, el Hijo del Hombre, el día de Shabbat, dice, no fue creado para el hombre, y no el hombre para el Shabbat. Es decir, que debemos guardar Shabbat. Por lo tanto, seguir las directivas de Mashiach, seguir las señales del Mashiach, es someterse y sujetarse a la voz de Mashiach. Para ver los milagros de Yeshua, debemos someternos a la voz de Yeshua. Por lo tanto, una cosa, como dijeron los sabios, salir de Egipto, otra cosa, y como decía nuestro maestro, ¿no?, el Moré Cristian Heraldo Presbítero, otra cosa es que Egipto salga de nosotros. Las opresiones de Egipto permanecen a Egipto y comienzan a ver su fin cuando el Mashiach se revela. Y el Mashiach se está revelando para todas las naciones en este tiempo, porque hemos decidido realmente que es el tiempo de revelar a Yeshua en la Escritura con toda su expresión
y con todas las señales, los cálculos matemáticos que hablan del nombre de Yeshua en las Escrituras, las señales proféticas, las alusiones proféticas que hablan de Yeshua en la Torá. Porque es el tiempo en donde las opresiones de este mundo comienzan a ver su fin. Pero las opresiones que el pueblo de Israel vivía en Egipto no cesaron, sino cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Es decir, las personas, nosotros, hay una oración que cuando salimos de Occidente, de las religiones del cristianismo, nosotros nos introducimos a la mesa de Shabbat, nos introducimos a leer la Torah, nos introducimos a llevar una vida conforme Yeshua la llevó en vida y la ordenó para todos sus discípulos. Y hay una oración que nosotros hacemos en las noches y que dice: Eterno, bendice para nosotros la obra de nuestras manos, dispón para nosotros la obra de nuestras manos. Y luego más adelante en el rezo decimos: a fin de que no trabajemos para la festividad. Entonces, cuando Mashiach se revela a tu vida y te muestra que el diseño de redención para tu vida es guardar la Torá, es guardar las directivas de Dios, es guardar las leyes universales que Dios le dio a la humanidad y para los escogidos que Dios le dio a Israel, entonces uno comienza a ver el fin de las opresiones de Egipto. Todas las personas que realmente alguna vez han trabajado para la futilidad, que trabajaban y no veían frutos, que todo lo que hacían se derrumbaba, eso pertenece a Egipto. Eso pertenece a la vida cotidiana, sin Mashiach, sin Torah, viviendo dentro de las religiones occidentales. Pero cuando Mashiach se revela a tu vida y te dice: camina por mí, camina en mis sendas, en mis directivas, entonces Mashiach comienza a llevarte por el desierto y comienza a enviarte maná y rocío, revelación de lo alto que desciende para saciar tu alma, porque es necesario que uno alimente su alma en la misma medida en que alimenta el cuerpo. La mayoría de las religiones occidentales se centran en el espíritu, pero no se centran en el alma. Y Mashiach te lleva a que tú pongas el alma, la neshama, la conciencia divina por encima de tus necesidades físicas, por encima de tus sentimientos y emociones, siendo que las religiones occidentales solamente manipulan por un sentir emocional. Pero Mashiach no, Mashiach es sumamente consciente. Mashiach te lleva a despertar la conciencia y te lleva a salir de Egipto. Cuando tú caminas conforme Yeshua caminó en tierra y sigues las directivas de Mashiach en la tierra, entonces dejas de trabajar para la futilidad. Y todo lo que haces perdura en el tiempo. Todos tus esfuerzos perduran, tus empresas prosperan y quedan no solamente para ti, sino también para tus descendientes. Y todos los que vivan después de ti verán y dirán: esto lo construyó un discípulo de Mashiach. Porque ese es el fin, de que construyamos un reino eterno a través de nuestras empresas, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras familias, aquí en la tierra, para la gloria de Akadosh Baruj Hu. Así que ese es el diseño de redención para toda la humanidad, es seguir a Mashiach. Así, valga la redundancia, ¿no? Así que bueno, eso fue Torah y Mashiach. El Mashiach en la parashá de la semana.